quinto mandamiento. Vamos a tratar de cumplir el quinto y el sexto mandamiento esta noche. No sé si haya niños alrededor. Vamos a tratar estos mandamientos. Voy a ser muy cuidadoso, pero espero que si hay niños alrededor, pues de preferencia no estén, porque vamos a tratar de hablar algunas cosas, o lo puede cortar después cuando no estén, ¿ok? Vamos a empezar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar el Padre nuestro todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Pues esta noche vamos a continuar con el estudio de los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a continuar con el mandamiento que nos dice no matarás. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Solamente recordándoles que en la ley de Dios encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Para recordarles que estamos viendo también los 10 mandamientos a través de el entendimiento de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, tratar de verlos a través de ellos. Y sabemos que la ley, ¿verdad? La ley nos trae orden. Al principio nos dice el libro del Génesis que el hombre fue creado en el orden. El principio de la Biblia nos dice en el libro del Génesis que al principio había desorden, había caos. Y Dios viene a traer orden. Viene a traer orden y al último, después de crear todo, dice que ordena, ¿verdad? Al hombre le ordena que tenga posesión y dominio de todo. Lo hace a su imagen y semejanza. Lo crea, lo establece en un orden. Al pecar, ¿verdad? Al desobedecer el mandamiento que se le había dado a nuestro primer padre Adán de no tomar de ese fruto prohibido, esa desobediencia trae desorden, desorden espiritual, desorden físico, trae la muerte. Por eso es necesaria la nueva ley, podemos decir nueva en el Antiguo Testamento, considerando nueva si consideramos que el primer mandamiento en el estado de gracia en el que el hombre fue creado era no tomar de ese árbol. Entonces, los 10 mandamientos ahora son necesarios para traernos al orden nuevamente, porque Dios es orden. Y Dios nos quiere traer a través de la ley, viene a llevar a su pueblo al orden. Entonces le dice, no matarás. ¿Por qué es necesario el precepto de no matar? Porque en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3 del Génesis, encontramos encontramos el primer asesinato, la muerte de Abel por su hermano Caín. Vemos que ha entrado ya entonces un desorden. La muerte ha entrado. Hay un desorden espiritual y ahora desorden físico, la muerte. Pues por eso es necesario el precepto de no matarás, que lo encontramos en el Éxodo 20, para que lo anoten allí en su Biblia, el capítulo 20 del libro del Éxodo, que se nos dan los 10 mandamientos y se nos dice que al cumplir estos preceptos, el Señor Dios nos promete que bendecirá a las generaciones hasta las 1000 generaciones, pero que si los desobedecemos, nos reprenderá hasta la tercera y cuarta. Entonces, solamente para ver que la ley es orden, que la ley nos trae un acercamiento hacia Dios, una unión con Dios, para llegar a la máxima unión que queremos llegar. ¿Cuál es? La unión con la voluntad de Dios que se nos ofrece a través de los libros de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y que es la oración del Padre Nuestro. Y queremos llegar al estado en que el Padre Nuestro tenga su cumplimiento en cada uno de nosotros. Entonces nos estamos encaminando al orden espiritual y que nos va a llevar al orden físico, ¿verdad? Entonces el precepto que vamos a estudiar el día de hoy nos dice no matarás. ¿Por qué no matarás? Este
precepto del no matar va en contra, ¿verdad? La transgresión de este mandamiento es una ofensa ante la persona y es una ofensa ante Dios, porque Dios es el dador de vida. Al matar también se quebranta el séptimo mandamiento que dice no robarás, porque se le está robando la vida a aquel que se le priva de este regalo. Ese es el quebrantamiento no solamente del quinto, pero también del sexto. Es una ofensa ante Dios y ante la persona porque es privada de la vida. Ante Dios porque le estamos privando a Dios que disfrute del amor de su criatura. Estamos truncando la obra de Dios, la obra divina, en la persona que se le ha quitado el regalo de la vida. Entonces, nuevamente es una ofensa ante Dios y ante el hombre. El quebrantamiento de los 10 mandamientos trae consigo, como ya les expliqué, un desorden. Desorden espiritual que nos lleva al desorden físico. Y lo podemos ver en la caída. Ellos se sienten temerosos, se sienten desprotegidos, le tienen miedo a Dios. Donde antes no había miedo, ahora hay miedo. Donde antes había unión, ahora hay separación. Donde antes había amistad, ahora hay enemistad. Donde antes había una perfección, un conjunto de virtudes floreciendo a cada momento, ahora hay un apagamiento, un decaimiento espiritual que nos lleva a cometer el primer pecado de muerte. El hermano quitándole la vida al hermano. La envidia, desorden espiritual. Si nosotros rompemos este mandamiento, estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo al ser humano, estamos quebrantando el séptimo mandamiento. Estamos trayendo sobre nosotros un desorden espiritual y físico. Entonces no es lícito romper el precepto que nos dice no matarás. El hombre, en el libro del Génesis nos dice, el libro del Génesis, que Dios hizo a su criatura a su imagen y semejanza. Vamos a ver dónde está la imagen de Dios en el hombre para de esa forma poder ver que todos somos hermanos y que Dios ve el alma de la criatura y que allí en el alma reside la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, no nos es lícito eliminar otra alma. Y más adelante vamos a ver cómo los medios. Sabemos muy bien perfectamente que hay un Dios, ¿verdad? Es un Dios y 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Un solo Dios, 3 personas divinas. Que está plasmado ¿en dónde? En el alma de la criatura. Un alma, 3, en teología se le llaman 3 poderes del alma, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria. La voluntad representa a Dios Padre, la inteligencia representa a Dios Hijo y la memoria representa al Espíritu Santo. Entonces ahí está plasmada la imagen de Dios en nosotros. Por lo tanto, si lo vemos de esa forma, podemos entender que sí, en realidad no es lícito eliminar la imagen de Dios en la otra persona. No es lícito para nosotros robarle la vida a otra persona, ¿verdad? Bueno, en el estado de gracia, cuando Adán y Eva estaban en el estado de gracia que no habían desobedecido, teniendo esa imagen y semejanza en ellos, esa imagen de Dios en ellos, en su alma, tenían que llenarse de ahora de
crecer en la semejanza de esa luz. Porque como estaban en la santidad, en la perfección, cada acto que producía su voluntad estaba en completa unión con Dios. Por lo tanto, los llenaba de luz, ¿verdad? Los llenaba de luz, porque era una unión perfecta. No había enemistad. Pero como desobedecieron y cayeron en la ruina espiritual, la destrucción espiritual, ahora la nueva, perdón, estoy utilizando la palabra nueva refiriéndome a que tenemos en consideración de que el mandamiento primero era no tomar el fruto prohibido. Entonces los 10 mandamientos ahora se nos vuelven, ¿verdad? Necesarios para nosotros, Dios llamando a su criatura a través de los 10 mandamientos que regrese al orden. Es un encaminamiento, encaminar a la criatura a que ya regrese al orden y por lo tanto se le da la ley. Porque al decirnos no matarás, no te es lícito matar, no te es lícito quitarle la vida al prójimo, nos está ya llevando, encaminando hacia una perfección, hacia un orden. Cuando se comete este pecado del quitarle la vida a una persona, muchas cosas están envueltas. Entre ellas está envuelta el pecado de la ira, la envidia. Y este acto se comete, el quebrantamiento de este mandamiento se comete de muchas formas. Y el objetivo de esta pequeña clase es que ustedes estén conscientes, despertar su conciencia para que no caigan en la transgresión de este pecado, en la ofensa, que nos lleva al desorden espiritual y físico. Muchas personas piensan que el matar es solamente quitarle la vida a la persona. No, el matar también se da a través de nuestra lengua, cuando matamos la reputación de las personas. Y no solamente matamos, sino que también mentimos, quebrantamos el octavo mandamiento, no mentirás, ¿verdad? Están relacionados estos mandamientos y si hay un desorden en nosotros, es un impedimento para que nosotros podamos recibir y llegar a esta unión, a este regalo que queremos llegar, el poseer, el regalo, el don del vivir en la divina voluntad. Porque acuérdense en el libro del Génesis, perdón, en el libro del Génesis nos dice que en el desorden, Dios creó orden. Tiene que haber orden en nuestra alma. Quiero hablar, por eso les pedí mucha prudencia con los niños esta tarde, porque quiero hablar de el quebrantamiento de este mandamiento en el matrimonio a veces. Cuando se arranca la vida, el fruto de un pequeño que está creciendo en el vientre de la madre, cuando se osa quitarle la vida a un pequeño que está creciendo en el vientre de la madre, es ir contra el precepto que Dios nos da del no matar. Por ninguna razón es lícito quitarle la vida al niño, a la persona. Les expliqué dónde se encuentra la imagen de Dios en el alma. El alma es creada, ¿verdad? En la concepción. El alma no se adquiere cuando la madre da a luz. No, el alma del niño, de la persona, es creada en la concepción. Y en esa pequeña humanidad, tan pequeña como una semilla
¿verdad? Allí está el alma ya creada. Allí hay una vida. Por lo tanto, no nos es lícito, por ninguna razón, ya sea que esa criatura haya sido concebida sin deseo o por cualquier otra razón, no es lícito quebrantar ese precepto, porque es una ofensa ante Dios y es una ofensa hacia la criatura. Es un daño espiritual para la madre. Es muy común entre las personas en el matrimonio usar métodos anticonceptivos que no se sabe de qué forma trabajan y que permiten la concepción y al otro día, sin ustedes saberlo, ya existe el aborto porque la píldora del siguiente día lo elimina. Porque esa pequeña semilla, esa pequeña vida que se ha pegado al vientre de la madre para encontrar y alimentarse, encontrar vida, alimentarse, y que poco a poco se va desarrollando y va desarrollando su cordón umbilical que se adhiere a la pared del vientre de la madre. Y la mujer al siguiente día va y se toma su pastilla, está quebrantando el quinto mandamiento porque ya es una vida que ha sido concebida. Haya tenido 1 hora, 2 horas, ya es una vida concebida. Y es algo que en la cultura de los hispanos, muchas mujeres utilizan métodos anticonceptivos y va en contra del quinto mandamiento. Aquellos que utilizan la pastilla diaria, que envenenan el vientre y cuando el alma es creada y en vez de encontrar la vida encuentra el sabor amargo del veneno, ya es, ¿verdad? Una transgresión, ya es quitarle la vida a aquella alma. Entonces es muy importante porque que ustedes entiendan el quinto mandamiento. Especialmente los matrimonios tienen que entender por qué en el matrimonio está diseñado para la procreación, para la maternidad. Y los métodos anticonceptivos van en contra del quinto mandamiento. Es una ofensa ante Dios. Es una ofensa ante Dios muy grande. Y mucho más cuando ya, ¿verdad? Se tiene conocimiento. De ninguna manera es lícito esto. Entonces, estas pequeñas clases que vamos encaminados nuevamente al orden, siguiendo la ley, para poseer este regalo, esta unión que se nos ofrece a través de los escritos de Luisa Picarreta, es necesario caminar este camino del orden, porque el camino del orden nos va a llevar a los sacramentos, que es la perfección. Nos perfeccionan. Entonces, no podemos dejarlos así nada más y pensar que estas cosas están bien. Nosotros hemos sido creados, tenemos una unión común como almas, porque tenemos un mismo Padre, Dios, tenemos una misma ley que nos rige, los 10 mandamientos, la ley divina. Tenemos algo en común, un Padre nuestro, que es de todos, lo que nuestro Señor Jesús nos dice en esa oración. Y que en esa oración está contenida la oración de que poseamos el don de vivir en la divina voluntad.
Aquel que mata, que le roba el hijo al padre, que mata, ¿verdad? Ofende a la persona que ha matado, ofende al padre, a la madre y ofende a Dios. Quebrante el séptimo mandamiento porque le ha robado la vida a aquel a quien mató, le ha robado el hijo a la madre, el hijo al padre. Le ha quitado el hijo a Dios. Le ha quitado la vida que Dios le ha dado. Entonces, la vida, mis hermanos, es sagrada, porque Dios es el dador de la vida. Ustedes matrimonios son solamente instrumentos. Y nuevamente, toda relación debe ir encaminada a la maternidad, a la procreación. Y es ahí donde reside la confianza en Dios también, que Dios va a proveer por ustedes, que Dios es un Padre de amor y de misericordia, y que en el libro del Génesis les dice, ¿verdad? Sean una sola carne, multiplíquense, multiplíquense. Y en el aspecto espiritual dice, se puede tomar como multipliquen sus buenos actos. El alma, dijimos, tiene tres poderes: voluntad, inteligencia, memoria. Y la voluntad produce actos. Los actos de Adán y Eva en el estado de gracia eran perfectos, en completa unión con Dios. Le daban vida al alma, la elevaban a la santidad, la llenaban de luz de su Creador, porque estaban en unión perfecta. Nosotros, por consecuencia de la desobediencia al mandamiento, no comerás de ese árbol, hemos caído en lo que estamos. Se nos ha dado la ley de los 10 mandamientos para regresar a ese orden. Se nos han dado los sacramentos para estar en el estado de gracia. Por lo tanto, es bien importante que estemos en el estado de gracia frecuentando el sacramento de la confesión, para que podamos alcanzar este regalo. Entonces, cuando nosotros tenemos ya pues conciencia de que este mandamiento que el Señor nos da es para nuestro bien espiritual, que no es una carga, sino que es para nuestro bien espiritual, y teniendo en cuenta que se nos ofrece alcanzar este regalo. Que acuérdense que el título de estos libros es La llamada de la criatura. La llamada de Dios a su criatura para que vuelva al orden y a la finalidad en la cual fue creada. ¿Cuál era el orden? Vivir en su voluntad. ¿Y cuál es la finalidad? Ser uno con Él. Entonces, si no entramos al orden, no podremos ser uno con Él. Es por eso tan importante los 10 mandamientos. Especialmente los matrimonios tienen que reflexionar sobre este precepto que los está llamando a dar almas al cielo, a estar abiertos a la vida, estar abiertos a la vida y no usar métodos anticonceptivos. El único método que es lícito es el método natural. De allí en adelante todos los métodos son ilícitos, van en contra de la ley de Dios, crean una enemistad entre Dios y la criatura, entre Dios y el alma, crean un desorden. No quiero entrar mucho en detalles, pero ustedes deben saber también que esos medicamentos también les generan un desorden físico, consecuencias, efectos secundarios. Aquellos efectos secundarios que no se les dicen, ¿verdad? Pero que después ustedes los experimentan. Entonces, alinearnos al orden divino es caminar ya hacia la santidad.
Y el precepto de no matar es muy claro. Entonces, es una reflexión para nosotros que queremos alcanzar esta unión con Dios, poder meditarlo y saber que no es lícito, porque es ofensa ante Dios, ante el hombre, es quebrantar el quinto y el séptimo mandamiento. Y en otros casos, el octavo mandamiento. El siguiente mandamiento que se nos da en la ley divina es no fornicar. En cierta manera está muy relacionado en un aspecto con este mandamiento que nos dice no matarás. El no fornicar se refiere, ¿verdad?, a la castidad. En el matrimonio, ser casto se refiere a ser fiel el uno al otro. En el matrimonio también existe la castidad. La castidad consiste en ser solamente del cónyuge, no de nadie más, porque en el sacramento del matrimonio, el uno fue consagrado para el otro. Dios los consagra para dar vida. Los consagra para poder estar en unión. Así como el sacerdote es consagrado para poder tocar el cuerpo y la sangre y solamente, ¿verdad? El sacerdote del Antiguo Testamento, solamente el sacerdote puede tocar y entrar a ese lugar santo, porque ha sido consagrado para el orden divino. Pues así en el matrimonio el uno ha sido consagrado para el otro. Muchas veces vemos que la lujuria entra en el matrimonio. Y nuevamente, relaciones que no van dirigidas a la maternidad. Relaciones que van dirigidas solamente a lo carnal, a la lujuria, y que rebajan a las personas de su dignidad de ser hijos de Dios y de su vocación de dar almas al cielo. Que rebajan a la criatura a un estado peor que ser un animal salvaje. Porque si ustedes se fijan, los animalitos solamente se aparean cuando van a procrear. Y la criatura cuando se deja llevar por la lujuria y entra la lujuria al lecho del matrimonio, ¿verdad? Deshonra ese lecho tan sagrado que el Señor ha bendecido. Entonces, en el matrimonio, el casto significa guardarse para el otro y pertenecer solamente al otro. Los solteros significa guardarse hasta el matrimonio. Y en este no fornicar está envuelto el cuerpo humano, la carne, el ojo, que es la lámpara del alma. Y que si no se tiene castidad del ojo, ¿verdad? Que si no se tutelan los sentidos, nos pueden llevar a un desorden mayor. Porque la tentación entra por la mirada, se va fermentando en el alma y después se coronan con los actos, ¿verdad? Se corona la maldad con el acto efectuado. Es necesario reconocer estos elementos en el alma y derrumbarlos. Quitar
toda idolatría del alma. Para esto me gustaría que ustedes vieran, consideraran el alma como un verdadero templo que es magnificente. Que consideren su alma como un verdadero templo, donde ese templo tiene su altar, un altar consagrado a Dios por virtud del bautismo, un altar ungido por el Espíritu Santo por virtud del bautismo y la confirmación. Y que de ese altar solamente, en ese altar solamente debe estar Dios. No debe haber ni el elemento de la lujuria, ni el elemento de la ira, ni el elemento de la envidia. Ese altar debe ser solamente consagrado a Dios, debe ser el lugar reservado para Dios. Y que cuando se siguen los 10 mandamientos, ese altar se va adornando, se va fortificando, se va llenando de luz, las virtudes van creciendo. Va floreciendo lo opuesto a la ira. ¿Qué es lo opuesto a la ira? ¿Qué es lo opuesto a la lujuria? ¿Qué es lo opuesto a la maldad? Bueno, lo opuesto, ¿verdad? Son las virtudes. Lo opuesto a la lujuria es la castidad. Lo opuesto a la ira, ¿verdad? Es la alegría, la amabilidad. Y va floreciendo en ese templo, va floreciendo la virtud. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Luisa Picarreta? La forma durante los primeros 10 volúmenes, la va formando en la virtud. La va formando en la virtud. Y ese altar se va llenando de luz. Ese altar que está consagrado solamente a Dios. Un altar, un templo más magnífico que cualquier catedral que ustedes hayan visto. Porque es un templo construido por Dios. Un templo magnificente, desde donde la comunicación entre la criatura y Dios se establece y se mantiene en cuanto a la gracia en la cual la criatura se mantenga. Y para esto necesitamos la ley de los 10 mandamientos, que después, ¿verdad? Esto nos va a llevar a los sacramentos, que es perfección. Y a la perfección nos lleva a una completa unión con Dios, ser uno con Dios. Hay tantas uniones que van en contra de este mandamiento del no fornicar, ¿verdad? Tantas uniones ilícitas que van en contra de la ley de Dios, que no voy a mencionar, pero ustedes ya la saben. Uniones que no pueden llamarse matrimonio, porque el matrimonio fue creado por Dios en el libro del Génesis y nos dice exactamente para qué es, para la procreación. Y uniones no lícitas, no se les puede dar esa elevación, esa dignidad, porque la dignidad viene dada por Dios, no por nosotros criaturas. Hay tantas relaciones ilícitas en los matrimonios entre cónyuges que desagradan a Dios. Ustedes han de preguntar, ¿qué pasa cuando las parejas ya no son fructíferas? Con las parejas ya no son fructíferas. Es un impedimento físico, pero no es un impedimento causado por el hombre.
Todo esto, la reflexión y el conocimiento de estos elementos que nos llevan a quebrantar los mandamientos, tienen que ser conocidos, tienen que ser derrumbados de nuestra alma, para que podamos alcanzar esta unión. Si queremos alcanzar esta unión de vivir en el divino querer, en la divina voluntad, porque no se puede tener perfección sin orden, ¿verdad? Nuevamente vuelvo al primer libro de la Sagrada Escritura. Dios, ¿verdad? Donde había desorden, puso orden. Y la vida creció. Puso allí a su criatura y la vida creció. Nosotros tenemos en nuestra alma ese lugar donde Dios habita y tiene que estar en orden para que esa vida divina siga creciendo. Multiplicarse y dar vida es el mandato para los matrimonios. Y en general no fornicar para todos. Ese mandamiento nos lleva a la perfección. Ese conocimiento de la ley divina nos lleva a poder vivir, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros. Nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios nos va a encaminar a vivir en su voluntad y a ser uno con Él, nuevamente. Uno en voluntad. Uno en voluntad. Estos dos mandamientos son muy claros y están relacionados entre ellos. Están relacionados entre ellos porque, como ya les he explicado, en las relaciones ilícitas, en las cuales se concibe la vida y después arrancada, ya hay el quebrantamiento del sexto, del quinto y del séptimo mandamiento. Toda una ofensa. Y los elementos envueltos, la lujuria, la ira, la envidia, el desorden espiritual que se desencadena en la persona al quitarle la dignidad, al darle muerte espiritual. Y si llegamos a la muerte espiritual, nos volvemos esclavos. ¿De quién? Del enemigo, que le pone grilletes a nuestra alma para encadenarnos y llevarnos a la orfandad perpetua, a quedarnos huérfanos espirituales por siempre. Pero lo que el Señor nos dice a través de los libros de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos anima a que caminemos en el orden para alcanzar la perfección y la unión con Él, uno. Entonces, uno, orden, a través de los 10 mandamientos. Perfección, a través de los sacramentos y los actos hechos en el estado de gracia. Unión con Dios, al estar en el estado de gracia y por nuestra voluntad, adherirnos a la suya para ser uno con Él. Es necesario pues caminar esta vía, porque es la vía de la unión con Dios. No sé si tiene sentido lo que les estoy diciendo, espero que sí lo tenga. Ya casi se nos termina el tiempo esta tarde. Quiero abrir este espacio también para si alguno de ustedes tiene preguntas, las puede hacer. Si tiene comentarios, las puede hacer. Solamente quiero que nos enfoquemos
lo que estamos estudiando, que sea de acuerdo a lo que estamos estudiando relacionado, no entremos en detalles de cuestiones particulares y políticas, solamente en cuestiones que van relacionadas a nuestro tema de los mandamientos que vemos el día de hoy. Y les quiero también invitar para que ustedes mediten los 10 mandamientos y se los enseñen a sus hijos, a sus nietos. Estos momentos son propicios porque tienen a sus pequeños en casa, les pueden dar clases de catecismo, empezando primero por lo fundamental, los mandamientos, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen este librito que es lo básico, ¿verdad? Pero alcanzamos nuevamente pues la perfección a través de caminar esta vía que el Señor nos marca. ¿Preguntas? Tienen que abrir su micrófono, ponerle donde es